El jueves pasado mencionábamos los números de la inflación correspondientes al mes de marzo. Hoy vamos a detallar cuáles fueron las principales variables que registraron la inflación más alta del año y qué pasa en Córdoba y también en los salarios en el dato. Presente este segmento, IDESA, Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Encontrá más información en www.idesa.org. Y hoy para hablar de este tema estamos justamente con una amiga de la casa, con Pilar Pasquini, quien es economista senior de IDESA. Bienvenida, Pilar, a Los Turelo. Hola, ¿qué tal, Nicole? Y bueno, estamos con este número, no sé si fue sorprendente para ustedes, 4,8% la inflación en marzo. ¿Qué hay detrás de este número? ¿Cuáles fueron los principales factores que hicieron que lleguemos a la inflación más alta durante el gobierno de Alberto Fernández y también a la inflación más alta durante un mes de marzo desde 1991? Sí, bueno, bien como mencionaba, fue sorprendente porque en los últimos años, cuando hemos visto números de inflación elevados, el último que vimos tan elevado como este fue en el mes de septiembre del 2019. Después de, recordamos, las elecciones entre Mauricio Macri y Alberto Fernández de las PASO, donde tuvimos una corrida cambiaria también. Tal cual. Siempre había, como vos recién mencionabas, un detonante ante semejante tasa de inflación en el mes. Y este mes en particular no hubo un desencadenante puntual. De hecho, las variables macroeconómicas se han mantenido relativamente estables. Entonces llama la atención este número, que encima viene de un mes de enero y un mes de febrero de tasas de inflación altas. Tanto enero como febrero tuvieron cerca del 4%. De hecho, si tomamos un promedio, es del 4,2%. Y ya vamos acumulado un 13% de inflación en solamente 3 meses. Claro, inviable es llegar al objetivo de Martín Guzmán de una inflación anual 30%. Sí, es prácticamente imposible. Sí. Y bueno, como mencionabas, los componentes, cuando analizamos en el mes de marzo en particular, vemos la educación, fue un componente que creció bastante. Sí, teníamos una imagen, 28%, si no me equivoco, el incremento de la inflación también me imagino impulsado por las cuotas escolares y demás. Tal cual. El tema de la educación, ese 28%, es un componente muy estacional, porque como mencionabas, es a raíz del comienzo de clases, se ha ido de un año de clases virtuales y componentes afectados a la educación cuyos precios han podido variar poco, porque el año pasado, sin ir al colegio, no era como algo lógico o normal que incremente la cuota de un colegio. Por eso se vio particularmente este mes y en este año. Sin embargo, la participación del gasto en educación en el índice general de precios que mide la inflación es bastante menor. El principal componente siempre son los alimentos, que en este caso tuvieron un incremento del 4,2%, que es bastante similar a lo que exhibió. ¿Hay alguna razón por la cual los alimentos sigan aumentando sin parar en nuestro país, pese a las amenazas que hace el gobierno por ahí de ejercer más controles, de cerrar exportaciones y demás? Básicamente, a la fecha, lo único que se puede estimar es que son expectativas. Porque realmente, como vos decías, los controles en los precios están hace bastante, se están controlando sistemáticamente y ahora con un poco más de ímpetu en las empresas y se están aplicando sanciones a aquellas empresas que no cumplen con los precios fijados y está siempre el control de precio máximo, sumado a un dólar que está también controlado, sumado a tarifas congeladas. O sea, no hay realmente un factor clave que nos dé pie a tener una inflación tan alta. Es básicamente un componente de expectativas y de lo que se llama distorsión en los precios relativos, que hay algunos precios que deberían subir para acompañar el incremento de precios y no lo están haciendo. La gente... Claro, se congelan y con esto retomamos muchas medidas que buscan el congelamiento y después van a empezar a subir a la medida que lo están haciendo ahora o quizás más. Tal cual, es tal cual como lo mencionas. Lo hemos visto en años anteriores, por ejemplo, en el caso de las tarifas, cuando se quitó el congelamiento de tarifas, tuvieron incrementos que incluso fueron de cerca del 1000%, apenas comenzó el gobierno de Mauricio Macri, y así se ve cuando se levantan estos congelamientos. Sin embargo, mientras tanto, van generando una expectativa de suba, que son los que van generando incrementos en el día a día y después se ve eso reflejado en las inflaciones mensuales.
Y veíamos recién, porque nosotros decimos aumentaron los alimentos, el aumento generalizado de precios del índice de precios del consumidor también sigue aumentando, pero los salarios, ahí tenemos una imagen que bien nos pasaste, Pilar, vos, junto a un relevamiento del INDEC, desde 2017 a 2020 los salarios aumentaron 209%, la inflación 285% y los alimentos 305%, es decir, los alimentos quedaron totalmente desinflados frente a los salarios frente a la suba de alimentos. Sí, tal cual como mencionabas. Esto, cuando nosotros analizamos año a año, vemos que el último año que los alimentos realmente crecieron menos que los salarios, que fue también un comportamiento que se dio en la inflación, fue en el año 2017. En el año 2017 crecieron los salarios más que la inflación y más que los alimentos. Pero a partir de ahí, tanto en el año 2019 como, 18, 19 y 20, los salarios fueron siempre por detrás del índice de precios y eso suele ser producto de que en las paritarias se fijan los salarios a comienzo de año y después es muy difícil hacer reajustes. Ni hablar en el sector privado. Tal cual. Es muy complicado ir haciendo ajustes y es muy complicado que este incremento de los salarios pueda acompañar a la inflación. Y bajo esta perspectiva, ¿es bueno entonces el aumento guiado por los salarios? Porque tenemos las dos caras, ¿no? Jubilaciones que aumentan bajo el RIPTE, que es el índice que mide los salarios formales, y también créditos que su tasa se actualiza en base a la evolución de los salarios. ¿Es una buena medida? Yo creo que son medidas que se han aplicado un poco en línea con esto que vos mencionabas, que los salarios como siempre están por detrás de los precios. Antes actualizar los créditos con los UVA generaba que a los ciudadanos se les haga muy difícil afrontar esos créditos eventualmente, pero bueno, teníamos en el caso de los jubilados como la contracara de decir, bueno, si la jubilación aumenta por el IPC, los jubilados van a ir recibiendo gradualmente más. En este caso en particular, obviamente que depende de quién es el que recibe, en el caso del jubilado, el que recibe el ingreso, o en el caso del asalariado, el que tiene que pagar el crédito. Claro, puede perjudicar o beneficiar. Y breve, Pilar, antes que nos vayamos al corte, ¿qué pronóstico hay para los próximos meses? ¿Va a seguir el dólar planchado? ¿Va a haber que ahorrar porque puede venir una aceleración de los precios? Sí. La inflación, bueno, como vos decías, lo que estima el gobierno es 30%, lo cual es prácticamente imposible que suceda dado el escenario, y hasta las elecciones las variables se van a tratar de mantener estables. El dólar va a continuar probablemente planchado. Sé que hay que guardar antes de las elecciones. El tema es que, bueno, hay un escenario de incertidumbre muy grande en el marco de, bueno, pandemia, restricciones, no restricciones, y eso obviamente que va a afectar a la economía dependiendo de si se cierran algunos sectores y cómo eso afecta a los trabajadores de determinados sectores, si el gobierno asiste o no, como sucedió el año pasado. Y todas esas variables hoy en día es como una nebulosa, nadie sabe bien cómo se va a encarar el tema de la pandemia y el coronavirus, pero bueno, está como todo bastante estable hasta las elecciones, esperemos. Esa tensa calma. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, por habernos acompañado. Qué difícil ser economista en este país, ¿no? Tiene sus desafíos.